¿Cómo están todos? Muy buenos días. Todavía son buenos días aquí. Bueno, ya buenas tardes. Acaba de ser buenas tardes. Bienvenidos todos al panel de Economática. En este caso, estoy sumamente complacido de tener conmigo a Eduardo Maradiegue, que es economista de la Universidad de Lima y representante de Economática. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. De Economática en el Perú. Aquí, bueno, ya buenas tardes. ¿No? Entonces aquí Bienvenidos todos al panel de Economática. Aquí, perdón, que me... Entonces, Eduardo Maradiegue es economista de la Universidad de Lima, con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Piura, es gerente general de LATCOM Perú desde 1997, es director de Paletas Artesanales y director de Incapac, ¿no? Y es gerente general de Economática. Entonces, en este caso, Eduardo nos va a hacer una presentación de la herramienta, cuál es la utilidad de la herramienta, cuáles son las novedades que tiene Economática para nosotros. Y así que le doy la palabra a Eduardo. Muchísimas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Samuel, y bueno, y todos los demás. Quería mostrarles un poquito de lo que es Economática y me preguntan, por favor, al final cualquier opción que deseen. Muchos se preguntan qué es Economática. Economática es un sistema de análisis. Fue creado con ese fin para poder analizar todo lo que es bolsa de valores, es decir, las acciones que cotizan en bolsa, y luego poco a poco fuimos incrementando la información. Ahora también hay renta fija, es decir, acciones y bonos, y también fondos mutuos con información completa. Vamos a compartir un poco la pantalla de nosotros para que puedan ver a qué se refiere Economática y cómo funciona y por qué es distinto a las demás herramientas que hay. Vamos a poner pantalla, compartir. Me imagino que ya están viendo Economática. Bueno, Economática se accesa a través de la página web de nosotros, economática.com. Arriba, a la mano derecha, van a encontrar una opción que dice Login y les va a preguntar un correo y una contraseña para poder entrar. Todo es en la nube. Pero en la Pacífico también hay la opción de entrar a través de la biblioteca, a través de un sistema que se llama IZ Proxy, en la cual también pueden entrar y sin necesidad de contraseña poder usar el sistema. Una vez que entran en Economática, van a ver esta ventana, que es la principal y la que siempre se debe entrar para hacer uno u otro cálculo dentro del sistema. Como ven, está dividida en 4, que empieza con herramientas básicas, avanzadas, luego múltiplos o ratios, y luego las bases de datos. Empecemos un poquito mostrándoles todas las bases de datos, que son datos generales, datos que no varían mucho dentro de Economática, es decir, código, el sector al que pertenecen, la participación en el índice, etc. Luego tienen los reportes financieros, que son todos los estados financieros, ya sean activos, pasivos, estados de resultados o flujos de caja. Luego tienes las cotizaciones, que son las que muestran el cierre, apertura, mínimo, máximo, volúmenes transados, etcétera, cuando son acciones. Cuando son fondos, lo que muestra es el precio de cierre o el valor cuota. También tienes lo que es el patrimonio y el número de inversionistas que está en el fondo actualmente, ¿no? Y además tienes también una ventana distinta para lo que es bonos, que te muestra, no sé, precio sucio, precio limpio, cuántos días falta para que termine el bono, cuántos días de vida tiene, etcétera, 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 toda esta información. Luego tienes préstamo de valores, que en otros países, en el Perú no tanto, pero en otros países es muy activo, ¿no? Digamos, Brasil, por ejemplo. Entonces, sabes, aquí cuánto de valores están hipotecados y cuánto de los valores están también con algún tipo de posibilidad de ser vendidos. Tienes también los derechos, que son todas las liberadas, dividiendo en acciones, fusiones, suscripciones, etcétera, de cada uno de los valores. Y en lo que es renta fija, tienes aquí las tablas de tasas de interés y amortizaciones de cada uno de los bonos. Cantidad de acciones son todas las acciones que hay en el mercado y cómo estas se han ido moviendo día a día. Los accionistas,
quiénes son los accionistas de tal o cual empresa, la composición de la cartera. Esta ventana sirve para analizar todo lo que es la composición de las carteras, por ejemplo, de los fondos. Entonces, si yo necesito saber qué fondos tienen, por ejemplo, Volcan, simplemente entro aquí y lo veo. Fondos que tienen el activo es exactamente lo mismo y las noticias. Vamos a hacer algunos ejemplos rápidamente para que vean cómo funciona y cómo casi todas las ventanas se muestran muy parecidas. Entonces, por ejemplo, yo entro a cotizaciones y voy a ver las cotizaciones de la empresa que están acá arriba, en este caso Minsur I1, ¿no? Que pertenece a la Bolsa de Valores de Lima. Como ven, están todas las cotizaciones en forma diaria, tal cual han sido publicadas en su momento, ¿no? Si yo quisiera cambiar esas cotizaciones, digamos, a cotizaciones anuales o a cualquier otra opción, yo puedo entrar siempre a esas tres rayitas que ven acá, que es como una pequeña hamburguesa en la cual tengo la opción de parámetros, diversos parámetros, y puedo decirle, yo ya no lo quiero ver diario, sino lo quiero ver anual. ¿Ok? Entonces, comienzan a aparecer todas las cifras en forma anual. Es decir, cuál ha sido el cierre del año, el mínimo del año, el máximo del año, el volumen transado en el año, la cantidad de acciones transadas en el año, etc. Esta data, lo que es importante es que este número de 2.6 se puede comparar con ese de 0.04. Es decir, si yo divido esos dos números, la subida que se ve es exactamente lo que ha sucedido, ¿sí? Además, si yo quisiera que estos valores se expresen en dólares, simplemente entro de nuevo a los parámetros, voy aquí y le digo, quiero mostrarlos en dólares, pueden ser ajustados por inflación, en euros, etc. Doy OK y el sistema automáticamente me lo corrige. Ese 0.02 es comparable con ese 0.6, ¿sí? Esa es la forma de ir tratando. Si yo quiero llevarlos a Excel, acá ven un icono a la mano derecha en la parte superior, en la cual estoy viendo que simplemente presionando el icono, esta data pasa a ser automáticamente grabada en Excel. ¿Sí? ¿Cómo llego al menú de nuevo principal? Hago clic en este icono con el signo más y voy ahora. Por ejemplo, quiero los reportes financieros. Estoy viendo todos los reportes financieros nuevamente de Minsur, ¿sí? Dividida en dos, no consolidado y consolidado. Son los dos estados financieros que presenta la empresa, ¿no? Por ejemplo, en el activo total a junio de 2021 son 7 millones de soles y al 30 de junio de 2021, 15 millones en lo que son balances consolidados. Acá también tengo las tres rayitas o la hamburguesa y puedo también escogerlo en dólares, por ejemplo, y le doy OK y listo. Ya está en dólares, me lo puedo llevar a Excel, me lo puedo llevar a un PDF, etcétera. Siempre puedo limitar de qué fecha quiero, qué periodo necesito, si necesito que estos se muestren acumulados en el año o necesito que sean datos trimestrales o que sean datos anualizados. Es decir, en anualizados escojo 12 meses y los datos de los estados de resultados, como por ejemplo las ventas, van a acumular 12 meses. No importa en qué periodo veas, si estoy viendo junio, va a ser una acumulación desde julio del año anterior hasta junio de este año y mostrarte 12 meses en esta cuenta. Igual con 3 meses, si yo necesito que se muestre 3 meses solamente, yo puedo ver desde julio de este año hasta septiembre, si es que fuese el caso, y así cada uno de los trimestres se van a ver independientemente en lo que es estados de resultados, ¿sí? Luego puedo ver una opción de análisis, si es que necesito saber el análisis vertical o análisis horizontal en el tiempo, simplemente pido al sistema que lo muestre. Vamos a hacer un análisis vertical para que lo vean y vamos a ponerle más decimales para que se vea mejor. Entonces le ponemos acá que sea análisis vertical con 2 decimales. ¿Eso qué quiere decir? Que el 100% del activo está expresado como activo total, el activo corriente es el 17.79% y así puedo ir bajando en cada una de las partes del estado financiero, incluso el estado de resultados, donde acá estamos viendo que los costos de ventas
se han reducido con respecto al trimestre anterior. De 48 han pasado a 38, eran 50 y tantos a través del tiempo, y estamos viendo que es 38% de lo que se vendió fue usado en costos. Luego bajamos y vemos la utilidad, si es que queremos, ganancia o pérdida neta. Tenemos que el 38%, 39% de la utilidad en los balances no consolidados se han convertido en utilidad, y el 30% en los que son consolidados. Y así puedo ir trabajando junto con los parámetros, especificando qué es lo que yo necesito. Si yo necesitara cambiar de empresa, simplemente cambio aquí la empresa. Por ejemplo, vamos a poner a ENSA. A ENSA con Z, a ENSA. Voy a pedir de qué mercado quiero, de Estados Unidos, de Perú, de México. Escogemos Perú. Y a la hora de abrir las ventanas van a ser exactamente lo mismo que vimos para Minsur y se van a presentar. Esas son bases de datos, ¿no? Como vimos hace un momento, hay diversas opciones para poder verlo. Entre ellas, también, por ejemplo, cuál es el fondo que tiene este activo. Entonces, si nosotros queremos saber qué fondos mutuos tienen AENSA en su cartera o cuáles tuvieron, vemos que a junio del 2021 tenemos 909 mil millones en Credit Corp. Luego en Sura 800, en Promoinvest tenemos 300, y así cada uno de los fondos, cuál es su participación con AENSA, ¿no? Es muy sencillo, simplemente cambio, por ejemplo, ahora quiero Luz del Sur, y el sistema me va a preguntar entre todos los bonos y las acciones que tiene esa empresa, cuáles son las que tienen participación. Y como vemos, hay varias que han sacado Luz del Sur de sus carteras, y ahora desde febrero están mostrando un poco menos de inversión en estas acciones, ¿no? Sigamos, vamos a ver ahora un poquito más de lo que son, por ejemplo, los ratios financieros. Entonces, acá tenemos todos los ratios financieros más conocidos, dentro de los cuales podemos también ver cuál es la fórmula. Ese signo de interrogación, deuda total neta, es la deuda total neta menos el efectivo menos las inversiones de corto plazo. Nuevamente, tenemos la ventanita de parámetros para poder cambiar estos datos conforme los quieran ir revisando, ¿sí? Es súper sencillo. Una de las principales ventajas de Economática es que es muy intuitivo y muy sencillo de utilizar. Así sean cosas muy complejas, Economática lo hace muy sencillo de mostrar y de utilizar. Así como hay datos de análisis financieros, de ratios en este caso, podemos también ver los indicadores de mercado, que son los indicadores que mezclan un poco lo que es estados financieros con cotizaciones de bolsa y da de resultado de indicaciones como precio-utilidad, precio-valor en libros, etc. Todos estos son bases de datos, estas dos últimas columnas, ¿sí? Luego tenemos herramientas básicas y avanzadas. Dentro de estas herramientas son muy importantes las de screening y las fichas técnicas, sobre todo. ¿Por qué? Porque presentan un sinnúmero de opciones. El screening es como hacer una hoja de cálculo con la cual uno va mostrando diversa información, y la ficha técnica ya son reportes armados por nosotros. Siempre esas ventanas se pueden cambiar o se pueden crear desde cero si es que uno desea. Por ejemplo, vamos a entrar al screening. Entonces, estamos viendo que hay varias pestañas en las cuales mostramos diversa información. Por ejemplo, yo quiero saber un boletín diario, es decir, básicamente cómo es que funciona una ventana en la cual mostramos muchísima información, ¿sí? Si uno se da cuenta, tiene acá todos los datos de bolsa, y además tienes una ventana en la cual te muestra un gráfico de dispersión de las acciones que estamos viendo acá. Todas estas acciones, por más que ya fueron creadas por nosotros, las podemos corregir. Por ejemplo, yo solamente quiero ver las principales acciones. Puedo crear una columna y poner cuál es la liquidez de cada una de ellas y ponerle que usemos ese filtro. Podemos usar otro filtro como, por ejemplo, participación en el índice, etc. Miren, vamos a hacer algo más intuitivo, digamos. Yo quiero saber cuáles de estas acciones que están acá son más líquidas, ¿sí? Entonces, simple y llanamente
creo una columna, recuerdan, indicadores de mercado, son los indicadores que vimos hace un rato en una ventana independiente y acá ya es para poder comparar con todas. Entonces vamos, por ejemplo, indicadores técnicos, que son los que se construyen solamente con cotizaciones de bolsa, y vamos a poner acá, podemos poner VaR, todo, vamos a poner aquí la liquidez en bolsa. Del último mes, no, yo quiero del último año, digamos, ¿sí? Puede ser, puedo marcar todas estas opciones si yo quisiera, pero en este caso solamente una. Entonces, vamos acá a la liquidez y vamos a decirle que sea mayor de 20. Indicador, un filtro, y vamos a poner que la liquidez sea mayor que el número 20. A lo mejor es muy alta, no lo sé, vamos a mirar. Entonces, Economática busca entre todas las acciones que están aquí, que están limitadas a Perú porque hemos escogido una ventana del Perú, calcula la liquidez de cada una de ellas y las va a mostrar. Un segundo, mira, solamente el índice es mucho lo que le hemos puesto. Vamos a modificar los parámetros y vamos a decirle que queremos buscar una mayor de 5, digamos, liquidez mayor de 5. Los filtros, liquidez mayor de 5. Esta liquidez usa la fórmula, en la fórmula usa los volúmenes. Entonces, como ven, son pocas, ¿sí? Volcan, Alicorp y el mismo índice. Vamos a poner un poco menos para que vean más empresas. Mayor de 2 vamos a ponerle. Entonces, aquí van viendo cómo podemos ir filtrando esta información para que muestre alguna u otra acción. Entonces, con eso lo que me está diciendo es que Volcan es una empresa que tiene mucha volatilidad, pero a su vez tiene una rentabilidad también muy alta, igual que Minsur, ¿no? Todas las demás están con rentabilidades mucho menores y también un poco de volatilidad o riesgo menor. Ahora, Eduardo, pero yo no quiero ver solamente Perú, yo quiero ver otros países. Entonces yo voy acá a filtrar y le digo, ya no quiero que sea la bolsa de valores solamente de Lima, sino quiero que además de la de Lima me muestre, no sé, la de México, me muestre la de Colombia. Entonces, simple y llanamente voy marcando las opciones y recuerden que siempre va a estar limitado por la liquidez de cada uno de estos mercados. Entonces, aquí está calculando la liquidez de todas las acciones en Colombia, de todas las acciones en Perú y de todas las acciones que están cumpliendo estas condiciones, ¿no? Entonces, va a mostrar y va a mostrar todo junto, es decir, ver cuál es el análisis de retorno y volatilidad de cada uno de estos mercados. Entonces, como verán, aparecen ya todas las empresas y de forma muy rápida, ¿no? Hay Banco de Colombia, hay Buenaventura, hay Argos de México, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, recuerden, siempre uno puede entrar a cualquiera de estos valores dentro de la herramienta principal o la ventana principal, mostrando screening en este caso, y así muchas otras. También podría yo grabar lo que ya hice y pedirle al sistema que me muestre. Puedo entrar a algunas de las ventanas de Economática que yo grabé, por ejemplo, para que las puedan ver, y vamos a poner acá un análisis sectorial. Este análisis sectorial lo que te permite es hacer cálculos igualmente muy complejos, pero de forma muy sencilla. Vas a poder ver todo lo que es la deuda bruta, cómo se calcula la capitalización bursátil de diferentes años y con ellos calcular un beta de manera muy sencilla de cada una de las empresas que, por ejemplo, en este caso, pertenecen al índice de Perú, ¿sí? Entonces tengo la deuda promedio entre la deuda más la capitalización bursátil de distintos años, que estamos mostrándolos acá, desde el 2009 en este caso hasta el 2021. Después lo actualizamos, 21 todavía no hay a diciembre, estamos usando 2020. Simplemente para que luego cuando aparezcan los datos del 2021 de diciembre aparezcan aquí automáticamente y con ello ya tienes el beta desapalancado y el beta apalancado, ¿sí? Y la diferencia entre ellos dos, cuáles son los puntos de diferencia y simple y llanamente vamos mostrando. En este caso están todos los que participan en el índice, ¿recuerdan? Yo podría decirle que quiero que simple y llanamente estén todas las acciones, no las que pertenecen en el índice.
Entonces, borro esa condición de participación en el índice y ahora van a estar todas las empresas de la Bolsa de Valores que tengan cierta liquidez y que muestren datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahí tienen todos. Y no solamente eso, porque acá, recuerden, estamos con todos los datos del año, pero las otras ventanas me están mostrando todos los datos a cierta fecha en particular. Por ejemplo, yo necesito lo actual. Esa columna me dice que es actual. Luego necesito los del 2019 para comparar con el año anterior. Y luego los del 2013, por ejemplo. Y así podría ser cada uno de los años para poder comparar cada una de las betas, tanto apalancadas como desapalancadas, y ver cómo han estado funcionando ya por grupos, o sea, por sectores. En este caso hemos agrupado las de construcción, las de minería, etcétera, ¿no? Nuevamente, estas pertenecen al índice. Si yo ya no quiero que pertenezcan al índice, simple y llanamente tengo que entrar a la opción de filtros, miren todos los filtros que hay, y decirle que no quiero que se limite las del índice, o no quiero que se limite las de Perú, solamente quiero mezclar varios países, simplemente eliminando los filtros o cambiando los filtros que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, esta ventana del año 2019 me va a mostrar 20 acciones de minería, 4 de no minería metálica, y así cada una de las datas que esté consistente. Sí, y así podemos seguir viendo un poco de estas herramientas. Recuerden, el screening es para hacer análisis de grupos de empresas, ya sea por sectores, como hemos visto acá, y de cosas sencillas, como por ejemplo, cuánto subieron las ventas, cuánto bajaron las ventas, cuánto fue la utilidad, o datos complicados como betas, como liquidez, etcétera, simple y llanamente colocando las columnas que queramos. Siempre economática. Nuevamente, es sencillo de utilizar, y cosas que son muy complicadas son sencillas de usar. Sobre todo que la data está revisada muchas veces. Con eso tienes tú la seguridad de que la data que estás usando va a darte resultados correctos. Esa es otra de las ventajas con las otras herramientas. Nosotros mostramos data que está sumamente revisada porque es data que se acumula y data con la que trabajamos. Entonces, cada uno de los datos de los distintos países que cubrimos está doble o triplemente revisada para que puedan tener confianza en lo que están haciendo. Obviamente, esto se actualiza todos los días, ¿no? Y se acumulan durante el tiempo. Otra ventana de herramientas básicas que es importante, como les había comentado, son las fichas técnicas. Estas fichas técnicas son preelaboradas por nosotros, pero siempre, como ven, pueden crearse desde cero o modificarse las que ya están acá. ¿Qué cosa es lo que te presenta esto? Ya resúmenes o cálculos hechos para cada una de las opciones de economática. Miren, análisis de acciones. Yo quiero ver un análisis de acciones, entonces me va a mostrar toda la data de la empresa que estoy viendo acá. En este caso, Alicorp, ¿sí? Entonces tengo cuáles los patrimonios en soles, las ventas, el crecimiento de estas. Se dan cuenta que ya tiene algunos cálculos, ¿no? Como también el ROE, la utilidad por acción, valor en libros, el EBITDA, el precio valor en libros, el precio utilidad, todo calculado conforme van apareciendo en el tiempo. Junto con esta data de números puntuales, también puedo poner gráficas. Estas gráficas está hecha en función a las deudas. Entonces, si uno se da cuenta, tenemos aquí que esta brecha que se está mostrando entre la línea gris y roja es simplemente la diferencia que se muestra por usar valor de mercado en lo que es rojo y el enterprise value, que es el gris. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos? La deuda. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Alicorp tenía una deuda mediana, digamos, la contrajo mucha en el primer trimestre del 2018, como estamos viendo, y luego la ha incrementado nuevamente en el 2019 y la ha mantenido, incluso un poquito se ha también expandido. Como vemos aquí, ya en los indicadores graficados de deuda, ¿no? ¿Cuál es la deuda que ha subido más? La deuda de largo plazo, pero también, ojo, la de corto plazo, que había ido reduciendo hasta el primer trimestre de este año y luego le ha incrementado fuertemente, ¿no? En el último estado financiero que se ha mostrado. Entonces, como ves, es un seguimiento
muy, muy cercano de la deuda y cómo se está moviendo. Y con eso obviamente hay que ver si es que esa deuda ha incrementado o las ventas o los márgenes o cómo es que está usando esa deuda. Entonces vemos acá que la rentabilidad junto con la ganancia se incrementó hasta el primer trimestre de este año y luego ha caído un poco, ¿no? Igual, ¿cómo está entonces las ventas? Las ventas han subido significativamente y los márgenes se han mantenido, que el margen bruto un poquito a la baja, pero básicamente se han mantenido. ¿Y qué cosa es lo que ha subido en los últimos trimestres? El reparto de dividendos. Fíjense, ¿sí? Tenemos los dividendos efectivos, que son estos de la línea azul, y los esperados, que son en la línea verde. Con eso vamos viendo cómo también se mueven las acciones, ¿sí? Las cotizaciones de acciones se cayeron muy fuertemente hace un mes y este último mes han estado recuperando, ¿no? Junto con el índice, acá estamos mostrando junto con el índice para ver cómo funciona. Obviamente tienes los demás números que ya son un análisis de riesgos que estamos mostrando acá, por ejemplo, cuál es la máxima subida, la máxima bajada, cuál es la volatilidad, el tracking error, el Sharpe, el VAR, todo esto de acuerdo a lo que uno pueda necesitar. Siempre podemos cambiar o mostrar en conjunto varias fichas técnicas. Ahora estábamos viendo una que se llama empresas, podemos ver análisis por sectores, podemos ver el desempeño de las acciones, cómo están funcionando. Por ejemplo, vamos a ver esa ventana de desempeño de acciones y vamos a mostrarla, ¿no? Entonces, fíjense cómo tenemos acá algunos indicadores en formatos gráficos para ver y ver si es que esto está funcionando bien o no. Obviamente, no solamente de acciones, podemos ver también estados financieros, podemos comparar lo que necesitemos y revisar siempre la data para que todos la tengamos, ¿sí? Entonces, algo que también es importante es que tenemos ya ventanas creadas para cada una de las opciones. Estábamos viendo una acción, ahora podemos ver un fondo, por ejemplo. Credit Corp, acciones, por ejemplo. Vamos a buscar. Credit Corp, acciones. Todos los que están en formato rojo son fondos o acciones o bonos que ya no están en el mercado, pero tenemos la data histórica guardada, ¿no? Entonces, Credit Corp Capital Acciones y vamos a ver desde cuánto cuesta entrar al fondo, cuánto cuesta mantenerlo, cuál es el comportamiento del fondo, cuáles son sus principales indicadores. Por ejemplo, ese VAR es 2.4 con el VAR de los últimos 12 meses, me refiero, la volatilidad, el Sharpe, etcétera. ¿Cómo está este fondo comparado con el índice general? Fíjense que tenemos un retorno mayor en el índice que en el fondo en los últimos siempre 12 meses porque está diseñado así. Y vemos que el riesgo es muy parecido, pero la rentabilidad es negativa. Y ese fondo ha ido bajando en su patrimonio, ¿sí? Miren cómo durante el año 2021 ese fondo se ha ido reduciendo. Luego tenemos la comparación desde que empezó el fondo en base 100, comparado con la inflación, con el índice, etcétera, etcétera, y vemos que no está siguiendo al índice muy bien, ¿no? A pesar de que durante el tiempo sí se movió muy cerca al índice, en sus últimos trimestres, en este último año no ha sido así. Entonces, simple y llanamente recuerden, indicadores están en fichas técnicas, podemos ir a fondos, carteras hipotéticas. ¿Qué son las carteras hipotéticas? Se pueden conformar carteras dentro de Economática y hacerle seguimiento. Dentro de las herramientas básicas también tenemos gráficos. Son más o menos los mismos gráficos que han visto aquí dentro de los reportes ya hechos, pero tenemos también la posibilidad, por ejemplo, de hacer un análisis técnico. Entonces, no solamente para las acciones, sino también para los fondos, ¿no? Ese fondo que, si se dan cuenta, ha ido subiendo desde abril, vemos que tenía una señal de compra en la cual decía que iba a subir, ¿sí? Vamos a entrar ahora a una acción, por ejemplo, Alicorp. Miren el mismo tipo de análisis técnico que podemos hacer para las acciones, para los fondos, incluso para los bonos también se puede hacer, ¿no? Entonces tenemos acá, miren, un indicador de compra
donde subió, un indicador de venta, donde bajó y ahora está por dar una señal de compra, ¿no? Aparentemente está por subir de acuerdo a estos indicadores a Alicorp. Podría ser interesante porque va a recuperar sus niveles de comienzos del año, que es este de aquí. Podemos cambiar siempre las ventanas. Siempre esta ventana principal lo que hace es dirigir hacia dónde queramos ver el tema. Vamos a poner a ENSA. A ENSA, cosa distinta, ha tenido señal de compra y ahora tiene una señal de venta, la cual podría indicar que va a caer. Y así cada una de las variables, ¿no? Recuerden, esto era gráficos. También tenemos pestañas construidas para varias cosas. No solamente acciones, sino también podemos hacer análisis fundamentales, por ejemplo, donde van a ver los principales indicadores financieros históricamente y cómo se van moviendo a través del tiempo. ¿Sí? Siempre podemos mostrar todas las ventanas y siempre también ir cambiando el valor. Miren, por ejemplo, ahora quiero ver Volcan y todas las ventanas ahora muestran Volcan, ya sea la ficha técnica, ya sea los gráficos, etcétera. Muy fácil de revisar, ¿sí? También me dicen, oye Eduardo, pero chévere, ¿no? Ya tengo eso, pero a mí me gustaría ver una ficha técnica un poco más profunda. Entonces, si bien es cierto, pueden crear las fichas técnicas de cero y poner cualquier tipo de indicador. Nosotros tenemos varias ya construidas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a abrir esa de análisis de crédito, donde vamos a ver más profundamente la deuda que vimos hace un momento, más superficialmente. Acá ya la tenemos más detallada, ¿sí? Con la deuda de corto plazo, los préstamos de largo plazo, cada uno indicado independientemente a través del tiempo, ¿sí? Igual los principales indicadores y datos como este, que es el último gráfico que estamos mostrando, que es en qué se está usando el dinero, ¿no? Es un gráfico hecho por los flujos de caja, recursos generados por el financiamiento, por la operación, todo mostrado muy claramente, ¿no? Donde, por ejemplo, esa empresa Volcan me está diciendo que los recursos generados por la operación son muy fuertes. Miren que está usando todos los recursos generados por la operación para generar inversiones, está invirtiendo en inversiones la propia empresa y está juntando caja, ¿no? Acá está subiendo la caja porque seguramente ha pagado algunos dividendos. Igual podemos hacer con cualquiera. Nuevamente les repito, vamos a entrar ahora, por ejemplo, a Alicorp, que vimos que estaba incrementando la deuda. Vamos a ver en qué está usando el dinero, en qué lo usó. Fíjense, recursos generados por la operación, que ha sido la norma de la empresa, está siendo ahorita cambiado porque está gastando plata en recursos generados por la operación para tener caja. Y recuerden que había subido los dividendos, ¿no? Miren, bases de datos, vamos a ir a derechos y vemos aquí que el dividendo ha sido pagado tres veces durante el 2021, en marzo, en abril y en agosto, 0.98, 0.96, 0.87 por acción. Es importante saber que, miren, 58, 25 y 25. O sea, está pagando muchos dividendos Alicorp este año. Y para lo cual ha pedido préstamos. Es cosa rara en Alicorp. Pero bueno, las cosas que están pasando en este país son raras en todos lados. Bueno, aquí les muestro un poquito más, ¿no? Un poco más elaborado aún cómo puede uno hacer diversos tipos de análisis muy, muy sencillo dentro de la herramienta. Así como hay esto que ya está elaborado, también hay herramientas avanzadas en la cual vamos mostrando datos mucho más potentes, como por ejemplo hacer una valorización de empresas. Vamos a abrir una nueva y vamos a simplemente buscar datos promedios para hacerlos más rápidos, ¿sí? Entonces, para poder hacer una valorización, primero hay que calcular el flujo y luego hay que calcular el WACC, ¿verdad?
Entonces, para el flujo tenemos en fondo blanco lo histórico y en verde lo que vamos a proyectar. La valorización siempre se hace sobre el futuro, nunca se hace sobre el pasado. El pasado siempre es una referencia, por eso la mostramos. Y el futuro está aquí. Entonces, podemos usar 10 años, podemos usar como está ahorita mostrado, podemos usar 2, 3, el tiempo que queramos hacer. Como le decía, vamos a usar el promedio de crecimiento de las ventas de esta empresa, simplemente para verla. 10.2. Si ponemos 10.2 de acá a 10 años va a ser una super empresa. Vamos a poner que este año crece 10. Vamos a digitarlo. Este año va a crecer 10, por ejemplo. El próximo año crecerá 5, 3, y de repente el siguiente 2, y después tendrá una caída a lo mejor. No sé. Vamos viendo y poniendo las cifras de las ventas. Vamos a poner los márgenes también promedios. Perdón, me equivoqué. Promedio de los márgenes, que puede ser promedio de la empresa o puede ser promedio del sector. Y este sector que estoy mostrando aquí puede ser empresas solamente peruanas, mexicanas, chilenas, colombianas, etcétera, para que veamos cómo corresponde al sector estos crecimientos. Fíjense que el sector es parecido en los últimos años, pero antes no. ¿No? Eran crecimientos mucho menores comparados con Alicorp. Igualito podemos hacer con el margen de EBITDA, etcétera, ¿no? CAPEX y depreciación, lo mismo, vamos a ponerle promedio simplemente para que vean cómo funciona. Con eso estamos usando esto. Inversión de capital de trabajo, promedios. Recuerden, estamos proyectando el futuro como promedio de lo que ha pasado con la empresa. Nuevamente, sector, y tengo el sector para poder revisar y también usar, acá dice promedio de la empresa, o puedo usar el promedio del sector también, ¿no? Con eso ya tengo un flujo de caja. Miren, un flujo de caja que me ha salido negativo al usar todos los datos sin coherencia. Entonces, a ver, vamos a ver, CAPEX y depreciación, que estará muy alto. Creo que el CAPEX y la depreciación vamos a bajarlo un poquito, simplemente para que no salga tan negativo. Digitados, vamos a ponerle que sea 100. Miren lo rápido que podemos cambiar un flujo de caja, ¿se dan cuenta? Simplemente cambiando un dato, ¿no? Por eso es que esa ventana se usa mucho en clases, porque es rápidamente, damos una valorización, simplemente cambiando un pequeño detalle, hemos cambiado todo el flujo y ahora es positivo a través del tiempo. Podemos cambiar la perpetuidad, la tasa de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hacer ahora el WACC. Vamos a usar el promedio de la deuda con el promedio del costo de la deuda. Vamos a usar el beta de los últimos 60 meses de la empresa. Si esto fueran los datos, fíjense que acá ya tenemos el target price. Hoy día vale 5 soles la acción y nosotros con la proyección que estamos haciendo decimos que va a valer 17. Es decir, 280% o 50% sobre el valor. Y tú me dirás, Eduardo, pero ¿y a qué es más sensible esto? Simple y llanamente vamos a la sensibilidad y le decimos, quiero que eso sea análisis de sensibilidad. ¿Y a qué es más sensible? Al margen de EBITDA es súper sensible, igualmente a las ventas, ¿sí? Habrá otras empresas que son más sensibles a la deuda, a las depreciaciones, etcétera, ¿no? Entonces eso simple y llanamente me dice que si yo cambio las ventas, vamos a ponerle aquí que sea 2, por ejemplo, ya no 10, el precio va a ir corrigiendo fuertemente, ¿sí? Miren cómo el precio va bajando de 17 a 14 y así voy viendo a qué más es sensible ya con estos precios. Simplemente digo que el sistema lo corra, ¿no? La línea azul es muy sensible, el margen de EBITDA. Vamos a bajar el margen de EBITDA para que lo vean. Está como 11, vamos a poner lo que sea 6. Los valores digitados del EBITDA, 6. Y que se repita 6. Miren, el precio se cayó desde 17 que estábamos a 1, simplemente bajando el margen 4%, ¿sí? Miren, vamos a cambiarlo, vamos a ponerle 8, que sea 8 durante todo el tiempo, y el precio se sube a 6.092, ¿sí? Nuevamente, la sensibilidad va a cambiar, sí, por supuesto, porque ya los datos son otros, entonces vemos que ahora es más sensible al rojo, ¿no? Al rojo que es el CAPEX y la depreciación, y el margen sigue siendo muy sensible. Y ya las ventas que eran súper sensibles a esto, ya no, fíjense que las ventas están acá.
Y eso nuevamente se puede llevar a Excel, se puede llevar a PDF para que lo tengan. En Excel va a subir con algunas fórmulas para que también hagan algún tipo de cambio si es que desean. Sí, PDF obviamente es una foto de lo que estamos viendo, de cada uno de los indicadores. Eduardo, puedo yo, ya sé que yo calculé 4.3, pero quiero saber qué pasa con un WACC distinto, ¿no? ¿Qué pasa si consigo un WACC de 5? Entonces, simplemente le digo que quiero que sea 5 el WACC y que me haga con los valores digitados la proyección. Entonces, el WACC, el precio va a hacer que caiga a 4. Sí, oye, Eduardo, ¿qué pasa si yo lo logro hacer más barato mi tasa, no? 3. Entonces, el sistema automáticamente, podemos decir que calcule y se va hasta 6 soles. Así de simple se puede hacer una valorización que, como saben, es muy compleja y tiene muchas opciones para poder cambiar y revisar dato por dato. Muy rápidamente podemos hacer esta valorización. Esa es una de las ventanas de herramientas avanzadas. Quiero mostrarle otra que es la optimización de carteras, en la cual yo tengo una que está abierta, que ya está incluidas algunas acciones para ahorrar un poquito el tiempo. Como saben, puedo usar desde cero cualquiera de las opciones de Economática o puedo usar algunas que ya están aquí. Vamos a abrir. ¿Qué es lo que les estoy mostrando ahora? Les estoy mostrando una ventana de optimizaciones de carteras. Estas optimizaciones están hechas en función a Markowitz. Muchos de ustedes habrán visto ese tipo de simulación con el software de Excel, con otras herramientas, que demora muchísimo en generar una curva. Yo he colocado alrededor de 30, si no me equivoco, son 29 acciones. Fíjense que la mayoría son peruanas, pero tengo de diferentes países, tanto de Estados Unidos como Apple, Rumo de Brasil y una empresa que cotiza en dólares en el Perú, que es Cerro Verde. ¿Sí? Toda funciona y todo es parte del mismo universo de datos. Simplemente yo he puesto un retorno del valor a la fecha que está acá arriba a la derecha, al 31 de diciembre de 2022. Podría yo cambiar esa fecha también cuando yo desee y cambiar obviamente los targets, ¿no? Entonces yo estoy diciendo que Luz del Sur va a subir hasta 13 y cuesta 12 actualmente. Podría cambiarlo. Yo digo que no va a subir hasta 12, va a llegar simplemente hasta 12.5, no va a subir hasta 13, perdón, sino hasta 12.5. Entonces el sistema cambia y me cambia los colores que me está mostrando. ¿Por qué? Porque ha hecho los cálculos de diversas maneras. Así como lo metimos a mano, yo puedo cambiar esos targets y usar la valorización de las empresas que hicimos hace un momento para calcular ese precio. Esa es una de las opciones. Otra de las opciones es calcular el precio proyectado según la historia de cómo se ha movido en los últimos 36 meses. O puedo cambiarlo y ponerle la historia junto con la variación del índice, es decir, usar KPM para incluir los datos, sean alfas o no. ¿Sí? Entonces aquí hay diversas formas de haber calculado esos datos. Los moraditos son en función a la historia y los azulitos son que yo los he cambiado a mano. Siempre se puede cambiar. Yo puedo borrarlo y decirle que no quiero usar esta acción en particular dentro de mi posible muestra de carteras o no. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí yo ya cambié y digo Gaenza, no quiero yo calcularlo, sino que se calcule solo de acuerdo a la variación del índice. ¿Sí? Como estuvo marcado acá, nuevamente. Y con eso ya se calculan los retornos proyectados, en este caso a soles, así estén en dólares, como estos tres últimos, y obviamente el riesgo, ¿no? En el periodo de tiempo que yo les dije. Como hemos proyectado valores en dólares y en reales, hay que proyectar también ese precio para saber más o menos cómo va a ser esa proyección de datos. Tenemos ya las correlaciones hechas con información adicional. No solamente está la correlación. Fíjense que hay la data de presencia, cuánto de liquidez tiene este valor y cuánto y por qué sí o por qué no estaría dentro de nuestra posible cartera. Por ejemplo, Raura no está. A pesar de que yo lo incluí, no va a ser considerado en la matriz
porque no tiene la cantidad suficiente de datos, ¿sí? Es líquida, últimamente es muy líquida, pero no tiene la cantidad de datos históricos para poder ser un referente, ¿sí? Nuevamente, yo puedo cambiar siempre con las hamburguesitas. Por ejemplo, periodo del cálculo, estamos usando 36 meses, podría usar 50, podría usar 20, podría usar 10, lo que yo necesite. Puedo usar EUMA para que me calcule la cantidad de días automáticamente, puedo usar la fecha de la rueda, la última, puedo usar una fecha, lo que está pasando este último año, que es completamente atípico, puedo sacar el último año y pedir que use desde julio del año pasado. Y aquí los límites, ¿no? Si es que va a ser considerado con 10% de data simplemente o con 5% de liquidez. Si yo hago más estricto esto, por ejemplo, quiero que sea 50% de frecuencia de negociación, muchas de estas acciones van a salir. ¿Se dan cuenta? Automáticamente sale y siempre las curvas se van a ir construyendo cuando estamos cambiando. Si yo ahora cambio y pongo, regresemos al 10% de liquidez, van a ver cómo automáticamente las curvas se van cambiando, ¿sí? Ahora hay muchas más empresas consideradas y las curvas obviamente se recalculan nuevamente. Estas curvas de optimización, lo que estamos mostrando es N curvas. Mentira, N curvas no, son 5 curvas distintas. Esta azul es la curva libre de riesgos, sin ninguna tipo de, no libre de riesgos, perdón, las curvas sin ninguna restricción en la conformación de la misma. Donde tintinea es esta formación de cartera, en la de menor riesgo y menor retorno posible, estamos usando esta configuración de cartera. Santa Luisa 42%, Austra 24% y así cada una de las variables, ¿no? Miren que acá está también Apple 3.16. ¿Qué pasa si yo camino en la curva? Obviamente cambio la configuración de mi cartera. ¿Hasta dónde? Acá tenemos una restricción en la línea verde, fíjense, que dice que puedo usar activos libres de riesgo. Risk free, 100% puedo usar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta línea verde es una línea que me va a mostrar los activos libres de riesgos junto con los demás valores, con lo cual me da una tangente en el punto de bar más alto de la curva sin restricciones, ¿sí? Esta curva está acá. Uy, estamos poniendo la verde, quiero la azul. Acá estamos mostrando el bar, pero vamos a mostrar el Sharp. Vamos a cambiar que sea el gráfico del Sharp. Perdón, aquí alterar el contenido de los gráficos y vamos a poner acá Sharp proyectado. Miren, en el punto más alto del Sharp es justamente la tangente con el activo libre de riesgo, ¿sí? ¿Cuál es esa cartera? Austral 55%, local 20%, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las otras curvas que estamos mirando? Son curvas con otras restricciones. En la amarilla, por ejemplo, estamos diciendo que vamos a invertir por sectores. Entonces, mentira, sectores no, patrimonio. Solamente quiero invertir acá en empresas grandes. Entonces puedo usar entre 700 y 1000 libre y pequeñas entre 0 o 500 o 600 millones de patrimonio y 600 y 700 que no use nada. Entonces, todas las empresas que vamos a usar aquí en esta curva amarilla son empresas grandes, ¿sí? Apple, Enel, Unión Andina de Cementos, Scotiabank, Luz del Sur y cada uno con sus pesos. Y tenemos también Sharp. ¿Cuál es la mejor cartera de empresas grandes? Es esta. 53% Unión Andina de Cementos y Apple en 46%. Ese sería la que tienen máximo número de Sharp. Y la roja, ¿qué cosa es? Que yo puedo invertir máximo 5% en cada uno de estos valores, ¿sí? Y acá tengo toda la cartera en cada uno de los puntos de las curvas. Obviamente puedo ponerle las carteras que yo desee. Acá hay, por ejemplo, 7 carteras, 8 carteras. Yo puedo pedir también cuál es la conformación de esas carteras, cuáles los VAR, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a mostrar aquí el contenido de el peso de cada una de las acciones.
mostrando de cada una de las carteras. Eduardo, ¿también puedo hacer lo de las curvas? Sí, por supuesto. Entro en la curva azul y vamos viendo que van entrando y saliendo diversas acciones hasta quedarse en el total de la verde, en el punto máximo del extremo derecho de una curva sin restricciones. Todo debería ser Austral Group, ¿sí? Como estamos viendo acá. Mentira, Unión Andina de Cementos es este verde, ¿sí? Entonces el 100% debería ser conformado por Unión Andina de Cementos. ¿Por qué? Simple y llanamente porque tenemos el retorno más alto en Unión Andina de Cementos, como vemos acá. Eduardo, lo quiero cambiar, me parece que es mucho. Entonces le ponemos 2, ¿ya? Le ponemos 2. ¿Y qué va a pasar? Las curvas automáticamente se cambian. Y fíjense que ya no es Unión Andina de Cementos la que sea la mayor, sino en ese caso Apple, ¿no? Y así podemos ir jugando y reconstruyendo curvas conforme lo hacemos de manera muy rápida. Además de economática, yo sé que ya estamos fuera de tiempo, podemos usar Part Trading, que es algo que se usa en otros países mucho, que es para poder analizar empresas que tienen comportamientos muy parecidos, como por ejemplo Enel y Luz del Sur, ¿no? Deberían ser acciones que varían igual porque están en funciones del PBI del país o de Lima en general, cómo va avanzando esto, y deberían ser dos acciones que van juntas o paralelas, y no es así. Entonces, esa ventana es para aprovechar esos distanciamientos, ¿no? No sé, he hablado como un loro tratando de hablarlo lo máximo posible. Creo que ya estamos en tiempo. Oye, muchísimas gracias, Eduardo, por tu excelente presentación. Nos has mostrado ampliamente las aplicaciones de economática, tanto en la parte de renta variable, como las funcionalidades de valorización de empresas, la funcionalidad de portafolios de inversión. La parte de par trading también es interesante. Realmente es es una aplicación, es digamos una solución muy práctica, ¿no? Una solución muy práctica para poder trabajar con data real. Tengo un par de preguntas. Específicamente la primera pregunta tiene que ver con qué tipos de fondos de inversión están incluidos en Economática, si se incluyen los fondos de private equity. Están incluidos, a ver, depende las regulaciones de cada país. En el Perú, por ejemplo, no hay data de fondos de inversión, hay data de fondos mutuos. Están todos los fondos mutuos que tienen información en la SMB, absolutamente todos, y desde que se crearon, ¿no? Desde que empezó el primer fondo, que me parece que creó acciones, y de ahí han ido incorporándose todos, tenemos desde la primera cotización. En otros países, por ejemplo, Colombia, sí hay algunos fondos de inversión, en Brasil también hay algunos fondos de inversión, porque es posible y pública la información, pero en el Perú no, solamente hay los fondos de acción, de fondos mutuos y los fondos de AFPs también, ¿no? Pero esos fondos son los fondos de toda América Latina, ¿cierto? O sea, Sí, tienes de varios países, o sea, no solamente sí, Perú. exactamente. Hay de todos los países que cubrimos, que son Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y pronto Estados Unidos, porque son demasiados fondos en Estados Unidos. Estamos haciendo algo para que estén todos, pero eso va a demorar un poquito, porque no queremos cargar tampoco el sistema, ¿no? Porque no sé si se han dado cuenta, pero el sistema funciona muy rápido y con cualquier tipo de información. Acá tenemos una pregunta de Rogelio. Rogelio nos dice, ¿en los paquetes para universidades no está incluido el acceso a par trading? Sí, debería estar. Si no lo pueden ver, me avisan y yo revisamos por qué no lo tienen. Debería estar, debería estar. En un comienzo no estaba, pero decidimos abrir las universidades per trading también. Ahora actualmente sí están. Y otra pregunta, ¿posee datos, en Economática se poseen datos sobre la propiedad de las empresas y sobre los propietarios? Sí, hay una ventana en base de datos que se llama accionistas y ahí están qué porcentaje tiene, que tiene que ser por ley también del Perú mayor que 5%, ¿no? Todos los que tienen mayor participación de 5% están, y también es importante que sepan que están lo anterior, es decir, no sé, en Volcan, por ejemplo, vas a ver que está la familia LED, que ahora directamente no está porque están en nombres de empresas, pero antes sí, entonces la historia también está ahí.
Ok. ¿El módulo de fondos es por separado? Antes era por separado, creo que Rogelio conocía Economática antes. Antes era Ajá. separado, ahora lo hemos incluido, está todo junto siempre, ¿no? Ya, perfecto. Y hay otra preguntita, que es el tema de acceso. Cuando uno accede, por ejemplo, a través de la nube, ¿no? A través, o sea, digamos, la dirección online, ¿por qué es más rápido acceder a través de Brasil que a través de otro país? A ver, nosotros tenemos dos servidores principales. Ujú. Los dos están cuidados por Amazon, digamos. Uno está en Estados Unidos y el otro está en Brasil. Depende quién les dé la conexión a Internet, va a ser más rápido uno u otro. Por ejemplo, si es Movistar, mucho más rápido es Estados Unidos, porque tienen un cable que va directamente de Estados Unidos, en el agua me parece que está, a Perú. Pero si usa Claro, más rápido es México, o perdón, Brasil, porque tiene una conexión directa. Pero va a depender mucho, porque inclusive, lo que yo te digo es lo general para Movistar y Claro, pero hay algunos otros que van por Movistar y van más rápido a Brasil, más rápido a Estados Unidos, depende por dónde vaya, pero lo normal es así, ¿no? Entonces escojan cuál es la conexión más rápida y pueden hacerlo. Dentro de Economática te permite hacer escoger. A la hora que te conectas, en la parte de abajo de los logins, dice en qué país te quieres conectar y Así es. normalmente es más rápido Estados Unidos, pero a veces Brasil funciona mejor. Maravilloso. Muchísimas gracias, Eduardo, por la presentación. Ha estado estupenda. Muchas gracias. Nos has dado muchos hints con respecto a la utilización de Economática y una visión bastante integral y panorámica de la herramienta. Así que muchísimas gracias. Ojalá les sirva y nuevamente, ¿no? Cuando quieran alguna capacitación en particular de algún tema o de varios, simplemente la agendamos y lo hacemos. Maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias, Eduardo.